La Asamblea Nacional inició este lunes su segundo receso constitucional del año 2014, que se extenderá hasta el martes 19 de agosto. Y este periodo será aprovechado por el noticiero Nuestra Asamblea para generar nuevos productos comunicacionales, con el propósito de abonar al debate y la discusión. Así es, Fabricio, a partir de hoy, durante los siguientes 12 días, propondremos a nuestra audiencia un espacio para evaluar aquellos temas sobre los cuales la Asamblea Nacional tomó decisiones a lo largo de este primer semestre del año. La aprobación de leyes, varias de las cuales, por su complejidad, han centrado la atención del país. Y la idea, evidentemente, en función de ello, es contar con 3 distinguidos invitados, con quienes procuraremos analizar varias temáticas de forma seria y plural. Y este lunes iniciamos con el tratamiento del proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero, enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con el carácter de urgente en materia económica. Dialogaremos con el asambleísta Virgilio Hernández, con el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Hugo Albán, y el analista económico Jorge Rodríguez. Bienvenidos. La Asamblea Nacional aprobó el pasado 24 de julio el proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero. Esta iniciativa fue respaldada por 91 votos, un día antes de la finalización del plazo límite establecido por la Constitución para su trámite. Tanto el primero cuanto el segundo debate evidenciaron las posiciones políticas de los grupos representados en el Parlamento. Por su carácter de urgente en materia económica, la Asamblea Nacional contaba con 30 días para tramitar el proyecto de Código Monetario y Financiero propuesto por el Ejecutivo. Durante la fase de socialización, la Comisión Legislativa de Régimen Económico y Tributario receptó observaciones de las superintendencias de bancos, Compañías de Economía Popular y Solidaria, Banco Central, Ministerio de Coordinación de Política Económica, Asociación de Bancos Privados, Empresas de Seguros y Cooperativas, entre otros. Este análisis, la Comisión incorporó alrededor de 62 modificaciones a la iniciativa original. Este código, este proyecto va a permitir que los ciudadanos ecuatorianos tengan mayor confianza en el sistema monetario y financiero. La creación y funciones de la Junta Reguladora fue el tema más polémico y sobre lo que el oficialismo insistió en la necesidad de garantizar la recuperación para el Estado de su capacidad de regulación y control sobre el sistema financiero. Una atribución exclusiva del gobierno central, la posibilidad y la potestad de llevar a cabo la política financiera. La oposición legislativa criticó duramente la conformación de dicha junta por la presencia exclusiva de representantes del Ejecutivo y alertó sobre él. El Código Monetario se convierte en un arma letal al servicio de aquellos que forman parte de la Junta. Y es absurdo que los miembros de la Junta de Regulación estén por sobre 14 millones de ecuatorianos y no puedan ser objeto de acciones judiciales. Con 91 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto que podría volver a manos del Legislativo si el presidente de la República decide vetarlo parcialmente. Como hemos observado en el reportaje precedente, el proyecto de Código Monetario y Financiero fue aprobado con 61 votos a favor por el Pleno de la Asamblea Nacional y ahora mismo está en manos del presidente de la República, que tendrá plazo hasta más o menos el 25 de agosto para pronunciarse sobre una sanción favorable o un veto. La Constitución, en su calidad de colegislador, le permite al señor presidente de la República el veto parcial o el veto total. Y voy a empezar preguntándole a Virgilio Hernández, asambleísta y miembro de la Comisión Legislativa de Régimen Económico y Tributario. ¿Por qué había que aprobar este Código Monetario y Financiero? Bueno, creo que es un código que, en primer lugar, ayuda a tener un manejo integral e integrado de lo que tiene que ver con lo financiero, lo monetario, lo de seguro y de valores. Me parece que es el primer elemento. Segundo, porque a través del código se establecen regulaciones que posibilitan un mejor manejo de estos sectores. La idea del código en general es fortalecer el proceso de regulaciones, fortalecer la capacidad de la Junta de Política de establecer las regulaciones, las normativas necesarias, las políticas necesarias y luego también fortalecer lo que tiene que ver con las superintendencias en el ámbito del control, de la supervisión. Me parece que es otro elemento fundamental. Yo diría adicionalmente, este es un código que busca que en el país
se puedan también ejercer la potestad estatal en uno de los sectores más sensibles para la sociedad ecuatoriana, como es el sistema financiero. ¿Por qué estamos hablando que es uno de los sectores más sensibles, por un lado, y por qué hablamos de la potestad estatal para ejercer ese control? ¿No había esa potestad estatal? Mire, esto ya está determinado en la Constitución, por eso es extraño que haya existido incluso alguna observación de parte de la Asociación de Bancos Privados señalando que con este planteamiento que consta en el código estamos de alguna manera, como ellos decían, publificando la actividad financiera, cuando esto ya está en la Constitución. Y digo que es de los más sensibles porque obviamente si es que es un sector que no se regula de manera adecuada, puede generar grandes efectos para la economía y de esa manera puede no solo afectar al propio desenvolvimiento del sistema financiero, sino al propio país. Por eso es uno de los temas más sensibles y por eso es también uno de los campos en donde el Estado debe regular de mayor y de mejor forma. Y ahí le quiero preguntar al economista Víctor Hugo Albán. Virgilio Hernández habla de la necesidad de recuperar, y es una de las razones por las cuales mucho se debatió el tema de este código aquí en la Asamblea, que el Estado recupere ese papel regulador y controlador del sistema financiero. Desde la óptica suya, un estudioso de la economía, economista Víctor Hugo Albán, las leyes de código o de régimen monetario del año 92 y de instituciones del sistema financiero del año 94, ¿le quitaron al Estado esa capacidad de regulación? Bueno, nunca le han quitado al Estado la capacidad de regular. Lo que pasa es que la Junta Monetaria en su tiempo estaba compuesta de una manera diferente. Había la parte privada y la parte pública. Digamos, la parte privada estaba compuesta por las cámaras con sus representantes y la pública lo presidía pues normalmente o el ministro de Agricultura o el representante del Ejecutivo. Yo estaría totalmente de acuerdo con el asambleísta Hernández en casi todo lo que ha dicho, pero hay cosas que son sumamente importantes de aclarar. Usted ha dicho el año 94. En el año 1994 se cambió una legislación que nosotros le habíamos categorizado como legítima acá en el Ecuador, que era la Ley General de Bancos, y le cambiaron por la nueva Ley de Instituciones Financieras, que era terriblemente, digamos, nociva para la economía del país. Ahí se creó la famosa AGD, la Agencia de Garantía de Depósitos, actualmente UGD. Yo le digo sinceramente que realmente fue un atropello al país. Nadie se dio cuenta, no le sociabilizaron como hoy los medios le dieron la facilidad a la banca privada. Se ha debatido totalmente esta ley, ¿no? En el Colegio de Economistas hicimos un foro sobre este tema que fue muy importante, muy interesante. Tiene sus cosas muy positivas, como es haber aglutinado una serie de leyes, parches que se hicieron a la ley de régimen, a la ley de instituciones financieras, que lógicamente afectaban al sistema. Tanto afectaron que en el año 99-2000 pasó lo que pasó, ¿no? Por primera vez un hecatombe en la parte económica, con una antesala de perjuicios a los ciudadanos, a la comunidad ecuatoriana, que eso, como alguien ya lo ha dicho, prohibido olvidar. Prohibido olvidar porque los ecuatorianos somos muy frágiles de memoria y nos olvidamos fácilmente. Le digo que realmente en el colegio hemos analizado la parte técnica, ¿no? La parte política les dejamos para quienes ejercen para los eso. políticos. Y obviamente en la parte técnica vemos que dentro del contexto ahí tiene grandes partes positivas, como es el haber aglutinado la cantidad de leyes que se fueron dando en una sola. En una sola, que es el Código Monetario. Claro que no se ha podido sociabilizar como se debía y por eso fue tan controversial. ¿Usted hubiese tal vez sido partidario de que el código se tramite por la vía ordinaria y no por la vía de urgencia en materia económica que limitó a 30 días el trámite? Es dubitativo, tenía que hacerse como se hizo por la ley rápida, porque siendo tan delicado el tema, podía haber hecho, si siendo tan rápido se armó lo que se armó. Algunos comentarios. Imagínese si esto le dejábamos para 6 meses, 1 año, 2 años, a lo mejor no se aprobaba nunca.
y obviamente era necesario, creemos que era necesario, que habrá que hacer reformas en el futuro dependiendo cómo se vayan dando las cosas. Nosotros seremos los primeros en recomendar que se den las prioridades a lo que se crea conveniente en el manejo tan delicado que es la economía, la parte monetaria, la parte cambiaria, la parte crediticia. Se ha dicho, economista Jorge Rodríguez, que obviamente la crisis bancaria tiene tal vez su punto más alto en 1999, cuando quiebran alrededor de 16 o 17 instituciones del sistema financiero, si mal no recuerdo, de los cuales, y creo que el tema es público notorio, muy pocos propietarios o representantes de esos bancos fueron detenidos. Me parece que Fernando Azpiazu, me parece que Alejandro Peñafiel y me parece que Nicolás Landes, de los que yo recuerdo en este momento. De esa crisis del año 99, y apelo a su conocimiento además como ex miembro de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, este código, ¿cómo abona para, de alguna manera, limitar o casi nulitar la posibilidad de que se reproduzca una crisis como la del año 99? Yo creo que es importante lo que dice el actual código. Sin embargo, yo reclamo en definitiva la inacción del sistema de justicia durante 14 años, pues realmente ha pasado lo que usted dice. Lastimosamente, solamente 3 banqueros y prácticamente... Acerté en el número, me parece, ¿no? Está perfectamente bien. Uno de ellos beneficiado con aquella ley que porque se ha portado bien en la cárcel, le quitaban la mitad. Como Comisión Anticorrupción iniciamos 67 juicios, de los cuales solamente 3 tuvimos un resultado favorable. Si es que realmente queremos hacer justicia, no solamente tenemos que legislar de hoy para adelante, sino también acordarnos que el presidente de la República dice prohibido olvidar, y nos hemos estado olvidando, comenzando desde el propio gobierno, en cuanto a las acciones que se debió seguir en contra de todo el sistema financiero, aquel sistema financiero que en ese entonces hizo lo que hizo en los años 98, 99 y 2000. Nos pusieron la dolarización al frente, estamos con la dolarización, tenemos cuentas por cobrar sobre los 4.800 millones de dólares, que todavía no hay una acción definitiva por parte del Banco Central ni de la Superintendencia de Bancos para determinar qué pasa con esas liquidaciones. No puede ser que durante 14 años tengamos empresas en liquidación y no tengamos todavía ningún resultado. ¿Cuentas por cobrar de qué equivalen esos 4.800 millones? El hueco financiero que tuvieron los bancos. Esos bancos nos dejan un saldo negativo al presupuesto general del Estado, al presupuesto del Banco Central, al presupuesto de la Corporación Financiera Nacional. Entonces, esta ley, sí, esta ley quiere un poco curarnos en este mismo momento, pero de aquí en lo futuro. Y de aquí para lo de atrás, el prohibido olvidar no está funcionando. Hay una parte de la ley sobre la presunción de quiebras financieras fraudulentas, dice el código, se determina que cuando una entidad financiera se ha puesto en liquidación forzosa se presumirá que es consecuencia de actos dolosos cometidos por los administradores, funcionarios o empleados que hubiesen participado en cualquiera de los actos señalados en el Código Integral Penal. ¿Qué le parece? Bueno, está bien, definitivamente, sobre todo un poco poner un escudo a lo que pueda pasar en lo futuro. Si bien la banca hoy día goza de absoluta buena salud, recuerde usted que el primer semestre tienen una utilidad de 144 millones de dólares. Es una cantidad bastante significativa. En definitiva, la banca está sana, absolutamente sana. Pero no podemos saber qué pasa de aquí a 5 o 10 años, qué le pasa al mundo. El Ecuador no es un país independiente. El Ecuador depende fundamentalmente de lo que le pase al dólar, de lo que le pase a la economía norteamericana y europea, y fundamentalmente cualquier impacto que a ellos les da, por pequeño que sea, a América Latina nos afecta con bastante crueldad. Entonces, tenemos que estar absolutamente seguros. Evidentemente, hay un cambio extremo de un lado al otro lado. Antes solamente eran los empresarios privados, hoy solamente son los empresarios públicos. Empresarios públicos que muchas veces no tendrán la experiencia para manejar una política monetaria que es el brazo derecho de todas las economías. Vendrán 4 o 5 ministros que no sabemos, hoy día pueden ser buenos, mañana no sabemos quiénes sean. Entonces, hasta cierto punto, entregar en sí mismo el poder del manejo de la economía en la parte monetaria a 5 individuos que posiblemente no tengan idea de lo que es la economía, pues básicamente a mí me llena de temor. Del un lado al otro lado, del un extremo al solamente sector privado, a solamente sector público,
no estamos haciendo las cosas de forma adecuada. Y en esta parte de lo que dice Jorge Rodríguez es interesante comenzar a desmenuzar aspectos del código, empezando por el tema de la Junta Reguladora. Varios ministros de Estado, ministro coordinador de Política Económica, ministro coordinador de la Producción, ministro de Finanzas, secretario de Semplades, etcétera, formarán parte de esta Junta de Regulación con 55 atribuciones. No estamos pasando de un extremo a otro, es decir, concentrando la totalidad de las atribuciones de la Junta exclusivamente en la función ejecutiva. Sí, efectivamente se integrará la Junta con cinco delegados del Ejecutivo, 4 ministros y un delegado del presidente. Quien dirigirá la Junta es el ministro responsable de la política económica y en caso de ausencia lo hará el delegado del presidente de la República. Primero vale aclarar que, ¿por qué esto? Porque este es un mandato constitucional. Es un mandato constitucional, en primer lugar, que el Ejecutivo sea el que tenga la rectoría de las políticas, primera cosa. Segundo, que también es importante señalar, y en esto creo que más bien la experiencia histórica nos da la razón, no puede permitirse que quienes tengan intereses, quienes vayan o tengan algún conflicto de interés con el área que se va a regular, estén en los órganos de regulación. En otras palabras, los banqueros no podían formar parte de la Junta Reguladora. Sí, no podían, como en todos los otros campos, como no era posible, por ejemplo, mantener un Consejo Nacional de Tránsito compuesto únicamente por representantes de los choferes, porque entonces no era posible regular. De la misma forma, no era posible tener una junta que pretenda regular al sistema financiero con participación de los propios regulados. ¿Por qué no pensar en alguien del sector privado que no sea banquero para que también integre la Junta? Y hay una suerte de balance también ahí, con una opinión de un sector que no sea parte del sector público. Pero a ver, estos delegados no son marcianos. Estos ministros ni este delegado del presidente no es que vienen de Marte, tienen que ser seres humanos que seguramente realizan actividad con amplio conocimiento más bien en el campo económico, en el campo financiero. Por eso el presidente de la República a ellos les va a delegar el manejo de las finanzas, de la política de producción, de la política económica, de la política de planificación, de tal manera que es además, esto también corrobora la responsabilidad que tiene el Ejecutivo. Ahora, otra cosa que es importante señalar, en este manejo integral e integrado, estamos subsumiendo en una sola institución lo que antes hacían 4. Por lo tanto, se suman las atribuciones de 4 organismos diferentes. La Junta Bancaria, el Directorio del Banco Central, la Junta que regulaba el mercado de valores y la que regulaba también la economía popular y solidaria. Si uno suma, y no es un tema cuantitativo, obviamente, si uno suma las atribuciones que tenía cada uno de esos organismos, son mucho más que las que tiene en este momento la Junta. Por lo tanto, creo que en la Junta, en definitiva, lo que hacemos es fortalecer esta capacidad mandatoria de la Constitución de que sea el Ejecutivo el que tenga la responsabilidad, pero al mismo tiempo que se le dota de la capacidad de regular, de normar, de establecer políticas, también se establece las debidas responsabilidades para que puedan cumplir su papel con adecuada responsabilidad y siempre pensando en el interés general. Economista Víctor Hugo Albán, ¿coincide con esa tesis? ¿Había que unificar en un solo ente, que es la Junta de Regulación Monetaria, estos 4 organismos que están ahora mismo funcionando, el Directorio del Banco Central, la Junta Bancaria, esta Junta de Valores y también la Junta de la Economía Popular y Solidaria, en un solo organismo con 55 atribuciones? ¿Eso podría agilitar un poco las cosas, la toma de decisiones, la definición de política pública? ¿Cómo ven ustedes como parte del Colegio de Economistas esta decisión? Bueno, realmente creemos nosotros que va a tener mucho trabajo, ¿no? Tenemos la esperanza de que tengan buenos asesores, definitivamente, porque las responsabilidades son grandes. El manejar el dinero es una inmensa responsabilidad. Nosotros hemos tenido muchísimas llamadas al Colegio de Economistas por la cantidad de apreciaciones que ha habido por parte de los analistas. Realmente algunos están pero totalmente negativos, otros dubitativos y otros que realmente ven las cosas con objetividad. Pero creemos nosotros que si se organizan de una manera adecuada, pueden hacerlo. No olvidemos que la Junta Monetaria tenía atribuciones muy parecidas y las resoluciones manejaba la parte aduanera la Junta Monetaria. Entonces, la obviamente, Junta Monetaria, parte aduanera. Claro, pues nosotros hacíamos en el Banco Central, nosotros en el Banco Central determinábamos la legislación correspondiente a través de los ítems arancelarios, de acuerdo al sistema productivo. Si este rato se empezaban a producir cosas que estaban importándose, se subía el arancel
a esos ítems arancelarios adecuadamente para proteger la producción nacional. ¿Quién lo hacía eso? La Junta Monetaria. La Junta Monetaria determinaba cuánto dinero debe estar en la comunidad. ¿A través de qué? Los estudios del encaje bancario, que determinaba cuánto dinero debe estar en la comunidad a través del crédito. Entonces, el crédito manejaba la Junta Monetaria. ¿Cómo manejaba la Junta Monetaria el crédito? De acuerdo a las necesidades y requerimientos del sector. Se suponía que la Junta Monetaria comercial, si el sector comercial, pues. Claro, si el sector comercial estaba saturado, pasaba al sector hipotecario, es decir, préstamo para la vivienda. Si el préstamo de la vivienda estaba saturado, pasaba al préstamo a la producción. El problema siempre radicó en el porcentaje que se determinaba para el sistema productivo. Claro, el banquero por lo general es más cómodo y por seguridad determinaba el crédito para el sector comercial y para el crédito de consumo, porque son los más fáciles de recuperar. El crédito para la producción es un crédito de alto riesgo. Definitivamente, quien se mete a producir, digamos, en el sector agrícola, algo que es de riesgo, digamos, papas, por ejemplo, está supeditado al clima, está supeditado a una serie de factores, la lancha, las heladas, y por último, el mercado mismo. Definitivamente, si hay una buena cosecha de papas, el precio de la papa baja, ¿no es cierto? Y, lógicamente, eso le deja pérdidas al productor y, consecuentemente, no cumple con sus obligaciones ante la banca. Pero siempre ha habido crédito por el sistema, a través del sistema bancario privado. Claro que el 80% del crédito a la producción ha estado determinado por el Banco Nacional de Fomento en el área agrícola y pecuaria y en el área de la producción la Corporación Financiera Nacional, en la pequeña, mediana y gran industria. Pero siempre, le digo, definitivamente ha estado supeditado a la autoridad monetaria, que teníamos nosotros serios problemas a veces con el control. Pero hasta antes del 94 el Banco Central era el organismo rector y la Junta Monetaria determinaba claramente las políticas a seguir. Lo que cambió es la nueva ley de instituciones del sistema financiero. Instituciones del sistema financiero que se dieron a conocer qué pasó. Nosotros en esa época, Jorge Rodríguez era uno de los presidentes del colegio, él se pronunció oportunamente porque se le entregó la ley nueva que iba a tener problemas el sistema, no a corto plazo, sino a largo alcance. Pasaron 4 años, del 94 al 99, 5 años, y reventó el problema, ¿no? Economista Rodríguez, Virgilio Hernández decía, y ha recordado la norma constitucional respecto de que el Estado tiene la rectoría, en este caso del control, la regulación del sector financiero y del sector monetario. ¿Por qué usted cree que debería no solamente estar representado el sector público a través de ministros, sino otros sectores en esa junta reguladora? Yo no creo eso. Lo que yo digo es, me disgusta el estar de un lado al otro. ¿Y cómo debería ser entonces la junta? O solamente el sector privado o solamente el sector público. Y digo, si es que el problema no es de que esté solamente el sector público, sino el problema es que no sabemos si es que los 5 ministros de hoy, mañana o pasado mañana tendrán el conocimiento suficiente para manejar un tema tan delicado. Lo que deberíamos haberle puesto mayor énfasis en la ley es tener un Consejo Nacional de Economía, un Banco Central completamente fortificado, no debilitado como está en las actuales circunstancias, que permita realmente generar estudios, políticas, acciones en la parte monetaria. ¿Por qué? Porque este código, señores, le restituye al Banco Central funciones que fueron eliminadas con el neoliberalismo. El 92, el 94, el 98, el 2000, le quitaron al Banco Central las funciones fundamentales. Con la dolarización es evidente, no tenemos política monetaria, pero los economistas sabemos que tenemos siempre 2 herramientas que son muy poderosas, la política fiscal y en la mano derecha la política monetaria. Cuando nos quitaron la política monetaria por ponernos el dólar, nos dejaron con una sola mano. Hoy, cuando el mundo comienza a tener preocupación económica, donde hay una contracción del ciclo económico, obligatoriamente tenemos que darle nuevamente fuerza a la mano derecha. Pero hay que darle fuerza a la mano derecha, en este caso, que es la política monetaria, que el código le restituye. Necesitamos una organización con la suficiente solvencia que
pueda incluso eliminar la política del miedo. La economía del miedo está siendo sembrada en el Ecuador todos los días. ¿Cuál es la economía del miedo, economista? La economía del miedo es la que le ponen los analistas económicos todos los días, en que hablan de la hecatombe el día de mañana, cuando realmente lo único que están haciendo es meterle miedo al agente económico y están haciendo que haya una contracción en las actividades productivas. El economista tiene que ser positivo. Con ese instrumento tenemos que salir adelante en una política monetaria, restituir al Banco Central aquella facultad que le fue cercenada con el neoliberalismo. Es a eso a donde debemos de ir. Esa parte de la economía del miedo que ha referido Jorge Rodríguez será parte del siguiente bloque. Estamos en este interesante diálogo con Virgilio Hernández, Víctor Hugo Albán y Jorge Rodríguez analizando rápidamente el Código Monetario y Financiero. Una pausa.